10 de la mañana con 15 minutos, momento de hacer nuestro enlace económico de los días lunes y ya lo habíamos adelantado, queremos analizar un poquito más en profundidad lo que son estos números de la tasa de desocupación. Recordemos que se ubicó en 8,5% durante el trimestre de diciembre de 2023, febrero de 2024, de acuerdo con la información que nos entregó la semana pasada la encuesta nacional de empleos del INE. Esta cifra significó un incremento de 0,1% en 12 meses y frente a las reacciones, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó en que las variaciones registradas en torno al trimestre son indicadores de que el mercado laboral va en camino a su recuperación. Es parte de lo que queremos empezar a conversar junto al economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de nuestra universidad, Emiliano Fuchs Jara. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Rodrigo. Espero que estés bien tú y todos nuestros radioescuchas. Exactamente, todo excelente, profesor, y un momento preciso para poder ir entrando un poquito más en detalle y haciendo un poco de pedagogía también respecto a lo que implica esta cifra. Lo primero, profesor, se observa una recuperación en la generación de empleos, alza 2,9% en 12 meses, pero además siempre se hace el hincapié de que no es suficiente para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo, que creció 3,4%. Ahí vienen varias preguntas, si están las condiciones para ir mejorando. Y esto a propósito de algo que decía el ministro Marcel, planteaba que el crecimiento de la inversión económica ha marcado 2 dígitos en los últimos 2 meses, puede ir apuntalando una recuperación. ¿Cómo ve todos estos factores que de seguro son muy importantes a la hora de ir comprendiendo lo que se viene en los próximos meses? Claro, efectivamente, respecto a la medición del trimestre móvil anterior, recordemos que Sí. para tener una foto mucho más fidedigna de cómo se va moviendo el empleo y el desempleo, se hace esto de medir trimestres móviles. Y claro, la medición anterior era el trimestre que iba desde noviembre, diciembre, enero, que había sido un 8,4%, y ahora el trimestre que es diciembre, enero, febrero, que alcanza a agarrar a febrero, es como el mes nuevo, subió un 8,5, que es un 0,1, que importante que ese 0,1 es estadísticamente no significativo, es decir, en términos promedios podemos decir que se mantiene más o menos igual a la medición anterior la tasa de desempleo, y claro, y nuevamente la explicación de por qué está en torno a 8,5 la tasa de desempleo tiene que ver con lo que usted mencionaba de que la cantidad de personas que entra a la fuerza laboral es mayor de la cantidad de personas que se les crea un empleo. Porque claro, uno diría, súper bien, si a las personas se les está creando empleo, son personas que estaban sin pega, pero encontraron empleo. Pero hay que recordar que al mismo tiempo que en el mercado laboral hay personas con trabajo, ejerciendo su trabajo, Sí. hay personas sin trabajo, buscándolo, también existen los inactivos, que normalmente son personas que no están buscando trabajo por diversas razones y que en la medida en que el mercado laboral se va moviendo, les da las señales adecuadas, esas personas deciden de nuevo entrar al mercado del trabajo. Y ese es el número que el ministro en sus intervenciones nos había venido contando que Claro. en los últimos meses ese número ha crecido en torno a 3,2, 3,4, en promedio un 3%, mientras que la creación de empleo ha crecido en torno a un 2%. Sigue habiendo como un 1% de desfase entre los empleos que se crean y la gente que está entrando al mercado laboral. Y esto yo creo que tiene 2 lecturas. La lectura, en cierto modo podríamos decir más pesimista, es claro, la pregunta de por qué el mercado laboral no está logrando crear empleos a la misma tasa, ¿cierto?, a la que están entrando personas al mercado laboral. Ese sería como cierto el punto de vista negativo. Y el punto de vista positivo es pensar que respecto a lo que pasó en la pandemia, uno de los principales impactos de la pandemia que sentimos hasta el día de hoy es que mucha gente pasó de estar buscando trabajo o de tener un trabajo a estar inactivos, es decir, no entrar al mercado laboral, apartarse del mercado laboral. Y el hecho de que tengamos que la fuerza laboral ha venido creciendo a una tasa de 3% en los últimos meses, te dice de alguna u otra forma que estas personas están reincorporándose al mercado del trabajo de nuevo. Y de hecho, además de la tasa de desempleo, el boletín de empleo del INE, ¿cierto?, entrega muchas estadísticas relacionadas con empleo, y otra muy importante es la tasa de participación y la tasa de ocupación. La tasa de participación es el porcentaje de personas que participa en el mercado laboral
del 100% que podría hacerlo, y esa tasa también ha venido creciendo, y ya de hecho, de acuerdo a varios analistas, está de nuevo en los niveles en los que estaba previo a comenzar la pandemia. Entonces, pese a que un 8,5 sigue siendo un número alto para la economía chilena, que en sus mejores tiempos, yo le decía el otro día a mis alumnos, en su prime, ¿cierto? Lo logró estar en torno al 6 algo por ciento, un 8,5 es alto, pero es un número alto que nos va mostrando que el mercado del trabajo sigue un dinamismo y está creando empleo a una tasa de 2, está entrando la gente al mercado laboral a una tasa de 3, hay harto por hacer, pero que sin embargo la economía por el lado del empleo está mostrando un dinamismo y se va viendo esta convergencia a los niveles que se esperaban ya para este año. Profesor, particularmente este último dato, esta última cifra tiene que ver con dinámicas propias del mercado, porque también lo mencionábamos, desde el Ejecutivo están viendo con atención cuánto se puede incorporar con el crecimiento de la inversión, que esto puede traer de la mano obras públicas, infraestructura, y eso obviamente que es una inyección importante para el mercado laboral, pero lo que nos está comentando va más allá de lo estrictamente gubernamental. Exacto. Siempre hay que tener que lo que pasa en el mercado laboral, al final del día depende de lo que hacen los trabajadores, las empresas, el gobierno también tiene mucho que hacer, pero claro, los fenómenos del mercado laboral son multicausales y no están explicados solamente por lo que haga el Ejecutivo, que como lo hemos venido conversando anteriormente, al menos en este gobierno, una de las principales preocupaciones desde el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda ha sido lo que ha pasado con el tema del empleo, dado que recordemos que la macro de un país, así como en la mayoría de las casas, no toma siempre las decisiones una persona, sino que normalmente son dos, mamá, papá, mamá, quienes toman decisiones. En una economía también pasa que el fisco es quien, cierto, toma las decisiones sobre la política monetaria, el gasto, los impuestos, sueldo mínimo, pero también el Banco Central, tomando las decisiones sobre la tasa de interés, puede ayudar también mucho a la macro. Y como por el lado de la inflación, el Banco Central ha logrado de alguna u otra forma ir frenando la inflación, volver a ponerla en la tendencia hacia los niveles de lo que se espera en base a la meta, por el lado del fisco, la actividad económica y lo que ha pasado con el empleo, yo diría ha sido una de las principales preocupaciones en conjunto con el estado de las arcas fiscales del actual gobierno. Lo otro importante, ya que estábamos hablando del fortalecimiento de la actividad económica, profesor, hace muy poquito rato teníamos los datos del IMASEC, 4,5% de febrero. Sorpresa para el mercado este crecimiento. Esto viene tal vez a generar una inyección mayor a lo que son las expectativas, me da la impresión. Exacto. Sobre todo por el hecho de lo que usted decía, que los más optimistas daban un IMASEC en torno al 4,5% que fue lo que logramos, o sea, estamos en la parte alta del intervalo, lo cual es súper bueno. Importante destacar que, claro, nosotros podemos medir el IMASEC respecto al mes anterior, que ahí crecimos en 0,8%, pero también la comparación, que normalmente es de la que más se habla, es el mismo mes que se midió, que fue febrero, con el mes del año pasado. ¿Cierto? Perdón, con el mismo mes, pero del año pasado, es decir, febrero 24 con febrero 23, que es el que acumula este 4,5%, que es importante mencionar que desde mayo del 2023 que no teníamos un número tan grande, perdón, mayo 2022, imagínense, ya casi un poquito menos de 2 años que no teníamos un IMASEC comparado con un año hacia atrás, que en ese momento fue 5,1, pero en mayo del 2022 tu comparación era mayo del 2021 en plena pandemia, con los retiros, con una situación económica muy, muy compleja, entonces era obvio que el 2022 lo podías hacer mejor que el mayo del 2021, pero ahora el hecho de que este febrero 24 haya dado este 4,5% por encima de febrero del 2023 es muy buena señal, sobre todo que yo estuve en el fin de semana haciendo la tarea y mirando los números 2024 y los comienzos de años del 2023 y del 2024 están muy parecidos. De hecho, el 2024 también la tasa de desempleo estaba en 8,5, 8,4, pero fue por el lado del poco crecimiento de la economía lo que no permitió que el empleo repuntara y que la tasa de desempleo bajara de ese 8, 8,5 en el que ha estado durante todo el año pasado. Entonces, el hecho de observar un IMASEC tan positivo por encima de las expectativas
de lo que el mercado laboral pensaba, de lo que el mercado y los agentes económicos pensaban, es una muy buena noticia para la economía, sobre todo en el sentido de que ya tenemos un mes que aportó casi un punto de crecimiento, porque 0,8%, Sí. ¿cierto? Estamos muy cercanos al 1%. Entonces esto de alguna u otra manera hace que las expectativas para el balance que se va a tener al final de este año del crecimiento económico sean positivas. Efectivamente, algunos hablaban de en torno a un 2%, los más optimistas en torno a un 3%, los más pesimistas un 1,5%. Yo creo que ahora con estos números, sin lugar a dudas, estamos por encima del piso de 1,5 para final de año y muy cercanos al 1,8, 1,9, cercano al 2%, que no olvidemos, es el PIB potencial de Chile. Es decir, si crecemos al 2%, de alguna u otra manera, de acuerdo a las capacidades actuales del país, lo estaríamos haciendo bien o dentro de lo que el país puede hacerlo, porque cambiar el PIB potencial ya es algo más de largo plazo, hay que hacer políticas más estructurales, pero claro, son muy, muy buenas noticias. De hecho, también me preocupé de poder ver las noticias, porque salió ahora, ¿cierto?, en la mañana la cifra, porque nos aporta mucho a la conversación, porque si miramos solo el desempleo, solo un 8,5, claro, uno puede quedarse al tiro y decir, no, está mal la economía, una mala señal, pero si vemos que ese 8,5 se basa en que está creciendo la cantidad de personas que entran al mercado laboral en un 3% todos los meses, que en paralelo está creciendo la actividad económica, sin lugar a dudas son buenas señales para el balance general de la economía para este año. Les quiero recordar que estamos en nuestro enlace económico conversando con el economista y profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de nuestra Universidad, Emiliano Fuchs Jara. Me quiero quedar con los escenarios de carácter regional, profesor, porque si uno mira los datos que se proporcionan en forma exacta o precisa en regiones, todavía genera preocupación, por ejemplo, un 10,2 en Atacama, 9,9 en la Araucanía, 9,3 en Arica y Parinacota. Ahí es bien importante ver si efectivamente aquí necesitamos una cirugía mayor pensando en estos lugares. Conversábamos tiempo atrás, por ejemplo, en lo que se suele dar en la Araucanía, que ha arrastrado estos números de desempleo desde hace bastante tiempo. ¿Por dónde van también esta cirugía mayor si es que efectivamente se tiene que hacer? Claro, yo creo que al menos en el sector norte debe tener que ver, claro, con la estacionalidad de la producción minera y también con el hecho de que, sobre todo en el caso de Codelco, el año pasado fue un año de contracción en la producción minera. Entonces, claro, como la minería es uno de los grandes empleadores en el norte, las variaciones en la producción minera van de la mano con variaciones en el empleo, debido a que, como sabemos, en la minería los contratos son bastante flexibles y esporádicos, entonces reacciona a eso. Y por el lado del sur, claro, en el fondo es que de alguna u otra manera, como Chile es un país que está muy centralizado, de alguna u otra manera también la prosperidad económica está centralizada y se demora, ¿cierto?, de alguna u otra manera en llegar hacia todos los rincones del país. Entonces yo esperaría que, así como ya estamos viendo en el agregado que las cifras de producción han ido mejorando, que claro, que esta mejora de la producción vaya dándose de la mano con creación de empleo y con en el futuro cifras menores de desempleo. De hecho, lo que deberíamos esperar, dado el buen IMASEC que se ha observado para febrero, y esperemos, ¿cierto?, que en marzo la tendencia se mantenga por el empujón mismo que significa marzo y sus actividades, esto vaya de la mano con creación de empleo y que en el próximo boletín el índice de la tasa de desempleo lo veamos bajar de este 8,5 más cercano al 8. Profesor, lo último, y siempre con ese dato práctico que es bien necesario para quienes nos ven y nos escuchan. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces ahora cuando se trata de la búsqueda de trabajo? A la luz de los números, a la luz de este dato también del IMASEC, ¿hay que ser un poquito más optimista entonces si es que alguien está buscando trabajo? Claro, claramente el hecho de que haya actividad económica da una muy importante señal sobre la producción y no olvidemos que el factor productivo más importante que todas las empresas de alguna u otra manera lo usan es el factor trabajo. Entonces, de alguna u otra forma, si la producción está creciendo, deberíamos ver que el uso de los trabajadores también crezca. Por lo tanto, te entrega un escenario más optimista de acuerdo a lo que ha pasado y sobre todo el hecho de que la tasa de participación y que la tasa de ocupación estén retornando a los niveles que observábamos previo a la pandemia, que era era y es uno de los grandes conflictos en términos económicos que todavía no se ha logrado soslayar por completo
respecto a ese escenario, ¿cierto?, terrible que al final del día vivimos entre el 2020 y 2021. Emiliano Fuchs Jara, economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de nuestra universidad, nos ha acompañado este día lunes en nuestro enlace económico. Varios datos interesantes y además ese cruce de cifras, profesor, que siempre es importante para ir comprendiendo los fenómenos y más aún para ir mejorando las expectativas. Todos queremos que los números sean los mejores a final de año. De hecho, sin ir más lejos, también, si no me falla la memoria, dentro de esta semana también el Banco Central va a estar mirando estos números para su reunión de la política monetaria. Exacto, y van a establecer el IPOM, con lo cual ahí ya, por así decirlo, cerramos la triada empleo, actividad económica, inflación, y ya nos da el panorama completo de cómo está la economía y las decisiones que están tomando nuestras autoridades para mantener esa marcha o mejorarla en la medida en que se pueda. Perfecto, profesor, un abrazo, muchas gracias como siempre por el tiempo, ya tendremos oportunidad para seguir revisando lo que nos depara la economía en los próximos meses. Que esté muy bien. Buenísimo, Rodrigo, muchas gracias a usted por la invitación, que esté muy bien y tenga buen día. Igualmente, buena semana.